Gracias a Dios. ¿Cómo están? No los escucho. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Bien y de buenas. Eso es doble bendición. Estar bien y de buenas. Bueno, pues ya me presentaron. Mi nombre es Sergio Varela y estoy dirigiendo junto a mi esposa la Congregación de Amistad Cristiana Izcalli en la parte sur. Porque en Izcalli, hay dos congregaciones de amistad. En la otra está el pastor Abraham Chapa, ustedes lo conocen, el director de Amistad Cristiana Centro. Y doy gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes. Agradezco, es un honor, es un placer estar con ustedes. Gracias a los doctores Pardillo por la invitación que han hecho a su servidor. Y en esta noche pues me acompañan mi familia, ¿verdad? Y yo les quiero presentar a mi esposa que viene conmigo. Mi esposa es Emir. Aquí viene conmigo mi amada esposa, ¿verdad? Traigo a mis dos princesas, a mis dos hijas, a Surisadai y a Dana la pequeña, que está aquí conmigo. Y me acompaña Montserrat también, que es junto con su esposo, son encargados del Ministerio de Jóvenes. Y ese es un día especial para mí en doble porción. Es un motivo de doble felicidad el día de hoy, amados, porque en primer lugar es un placer compartir siempre la palabra de Dios, porque a Él damos la gloria. Y en segundo lugar, porque hoy mi hija Surisadai cumple 18 años. ¿Cómo ve usted? Y pues ya se imaginará usted la bronca que tuvimos en casa, ¿verdad? Cuando mandaron la invitación, gracias a Dios, ¿verdad? Le dije, hija, nos toca compartir el día de tu cumpleaños, ¿verdad? Así es que la pachanga, el pastel, la pasamos para otro día. ¿Y qué creen que hizo? Dio gracias a Dios, ¿verdad? Le dijo, papá, primero la palabra. Y por eso yo doy gloria a Dios por la vida de mi hija. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Quiero que cierren sus ojos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración para dar comienzo a la palabra. Ahí incline su rostro. Señor, te damos gracias, amado Padre, en esta noche por la oportunidad que tú nos das de estar en este tiempo, Señor, buscándote juntos como iglesia. Te pedimos, Dios, que tú hagas cosas grandes, que al hablar tu palabra, Señor, tú seas glorificado y que tu Espíritu Santo sea el que tome control de todas mis palabras, Señor. Que tu gloria, Señor, sea manifiesta, Señor, y que todos los que estamos aquí salgamos de una manera bendecidos. Te agradecemos por todas las bondades y por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, pues yo quiero antes de comenzar decirle algo acerca de mi vida. Realmente es la primera vez que les veo, que les conozco, pero para mí es importante que usted conozca algo de mí. Mi vida fue un poquito complicada y no voy a dar mi testimonio, no porque hoy vamos a compartir, pero quiero que me regale 5 minutos. Mi vida, en los primeros 15 años de mi vida, fueron tiempos hermosos junto a mi familia, ¿verdad? Tiempos en que los padres siempre están atentos a lo que sus hijos hacen. Mis padres fueron buenas personas, fueron buenos padres que siempre dieron a mi vida lo que necesitaba y siempre estuvieron cuidando de su servidor como joven, como adolescente. Después de los 15 años, ¿verdad? Entro a la vocacional, al Politécnico, ¿verdad? Y en ese momento mi padre me dice, hijo, llegó el momento de hacerte responsable. Porque de allá de la ciudad de Cuautitlán Izcalli, a donde me tocaba ir, era muy lejos. Y dije, bueno, está bien, correcto, acepto esa oportunidad de ser libre, ¿verdad? Pero nunca me esperé que esa libertad se volviera libertinaje. Cuando entro a la vocacional, empiezo a tomar malos pasos, malos caminos, ¿verdad? Y desgraciadamente empecé a hacer de menos lo que Dios me había dado en ese tiempo. No era cristiano, no conocía de Dios. Empecé a fallar como hijo, empecé a tomar malas decisiones, a faltar a la escuela, a no presentar exámenes. Y bueno, fue un desastre en ese tiempo, en ese año, cuando yo tenía 16 años más o menos. Para entonces, mi padre en ese tiempo estaba trabajando con una persona que se dedicaba o estaba en el ámbito político.
Esta persona tenía un cargo importante e iba a ser un candidato para ser presidente municipal de esta ciudad donde yo vivo. Desgraciadamente, para ese entonces mi vida ya estaba cayendo en un hoyo. Yo me sentía desesperado porque estaba perdiendo mi escuela. Y cuando me entero esto, que mi padre está haciendo, entra cierta soberbia en mi vida, entra cierto orgullo, cierta vanidad, ¿verdad? Y de ser un joven apacible, un joven quieto, calmado, ¿verdad? Me volví una persona insoportable. Los que eran mis amigos empezaron a alejarse por ciertas razones. Realmente no era bueno tener una persona a su lado como yo. Cuando ya terminaba el tiempo en que yo estaba a punto de dejar la escuela, ¿verdad? Hubo tiempo de reflexión en mi vida. Yo me sentía solo y decía, algo tengo que hacer. Porque ya perdí la oportunidad de tener amigos, ya perdí muchas cosas. Ahora, ¿qué va a ser de mi vida? Yo era muy religioso, a pesar de todo en esos tiempos, ¿verdad? Y decidí, ¿verdad? Una buena tarde que venía llegando de los últimos días que iba a esa escuela, ¿verdad? Yo llegué y me metí a una capilla de la religión que yo profesaba en esos tiempos, ¿verdad? Y doblé mis rodillas. Me fui hasta el frente, doblé mis rodillas, ¿verdad? Y le digo sinceramente, hice una oración sincera. Bueno, le decíamos rezos. Pero eso no fue un rezo, fue una oración. Porque yo cuando doblé mi rodilla le dije, Señor, yo ya no me aguanto. Ya no soporto como soy. Estoy perdiendo la oportunidad de tener amigos por mi forma de ser. Y yo le dije, Dios, si tú existes, cambia mi vida, transforma mi vida. Quiero tener una familia nueva, quiero tener nuevos amigos porque ya perdí todo. Después de 20 minutos yo salí de ese lugar, ¿verdad? Y creo que algo sucedió porque sentía que Dios había escuchado esa oración sincera porque se la dediqué a Él. No pasó más de un mes cuando mi padre nos sienta como familia y nos dice, familia, pasó una desgracia. La persona que iba a ser presidente de este municipio, el candidato murió. En ese momento yo me sorprendí y dije, Señor, ¿qué está pasando? Si algo iba a pasar en mi vida después de haber perdido la escuela, ¿verdad? Era importante tener a lo mejor cierto poder, cierta influencia por esta situación. Y hoy tú, ¿verdad? Quitas la vida de este hombre, o se va, esta persona muere. Pero había una paz en mi corazón, algo que decía, quieto. 8 días después, ¿verdad? Llegó gente, amistades de mis padres de la infancia que conocían de Dios y le predicaron el evangelio a mis padres y nos sentaron y nos comentaron y nos empezaron a hablar de Dios. Yo sabía que esas personas que habían venido, conocían a mis padres desde hace mucho tiempo, habían estado hablando por él y por mi familia. Cuando nos invitan a conocer de Cristo, nos llevan a la congregación, llegamos a Amistad Cristiana Izcalli con el pastor Abraham Chapa. En ese momento, ¿verdad? Después de la conferencia, cuando se compartió la palabra, toda mi familia, cuando se hizo el llamado, recibió a Cristo en su corazón. A partir de ese momento, ¿verdad? Cuando yo abrí mis ojos, me vi rodeado de gente y algo que decía, ¿verdad? La persona que estaba dando los anuncios decía que nos saludemos con amor. Ese amor que yo sentí cuando se acercaron a mí, los jóvenes, las personas nos abrazaron y nos dijeron que nos amaban. Ese amor sobrenatural que como hijos de Dios podemos dar y tenemos que dar, empezó a fluir en nuestra vida. Y Dios habló a mi corazón. Yo sé que fue Él que me habló y me dijo, esto era lo que querías. Una vida nueva, una vida transformada, una nueva familia. Ahora lo tienes. Aquí está tu respuesta. Y bueno, después de que empezó mover en mi corazón, cuando yo recibí a Cristo, empezó a haber cambios en mi vida. Y no le voy a mentir, pero los siguientes 5 domingos que estuve yendo a los servicios, Amistad Cristiana Izcalli, ¿verdad? Los 5 servicios, cuando hacían el llamado, yo pasaba. O sea, 5 veces recibí a Cristo en mi corazón para que se dé una... Hasta que un edecán se acercó a mí y dijo, no, Sergio, ya no es necesario que pase. Ya te llenaste de Cristo, ya empezó tu cambio, ya no es necesario que pase. Yo dije, no,
Yo quiero más. Yo quiero más de Cristo, ¿verdad? Amados, aquí empezó un cambio, una transformación. El tema que hoy quiero exponer con ustedes, yo le titulé Mentes renovadas, vidas transformadas. Quiero que me acompañen a la Biblia, a la palabra de Dios, a Efesios 4:17. ¿Cuántos están contentos? Amén. Efesios 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo le hablaba a los efesios y le hablaba a los creyentes y les decía: es necesario que dejen de comportarse como gentiles. Y si usted bien conoce la historia, los gentiles eran pueblos paganos alejados de Dios. Eran las naciones que vivían alrededor de los judíos, ¿verdad? Pero que no conocían a Dios. De hecho, la palabra gentil, ¿verdad?, en el hebreo significa goy, que viene siendo pagano, que viene siendo alguien sin Dios, un extraño hacia Dios, un hombre sin pacto o sin promesa, un hombre que va contrario a Dios. Y el apóstol Pablo decía: es necesario que se dejen de comportar como gentiles. Y añade algo muy importante: no sean como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ¿verdad? Le estaba diciendo a los creyentes de Éfeso, le estaba diciendo: no vivan alejados de Dios, viviendo de la manera en que ustedes creen que es correcta, porque no lo es, porque viven en la vanidad de su mente, porque viven pensando que lo que ustedes hacen, que lo que ustedes dicen, ¿verdad?, viviendo alejado de Dios es lo correcto, y no lo es. Iglesia, yo quiero decirte una cosa. En estos tiempos, ¿verdad?, desgraciadamente hay un corazón y hay una mentalidad gentil en muchos de aquellos que se congregan, ¿verdad?, en las iglesias. Hay gente que vive con un corazón gentil, alejado de Dios, viviendo a su manera, con una mentalidad gentil. La iglesia se ha acomodado y está viviendo de una manera desordenada, alejada de Dios. Y empezamos a vivir de una manera en que creemos que lo que hacemos, sin buscar a Dios, sin tener tiempo de oración, sin tener tiempo de leer la palabra, sin buscar, creemos que estamos viviendo bien. Y eso no es correcto. Algo que yo platicaba con mi hija Suri, ahora que cumplió 18 años, ¿verdad? Yo le decía: ¿cómo te has pasado, hijo? Me dice: papá, ha sido muy difícil, muy complicado, porque no era lo mismo ser joven e ir en la preparatoria hace 20, 30 años que lo que están hoy viviendo nuestros jóvenes. Y yo amo a los jóvenes. Y ella me decía: papá, es que es tan complicado, ¿verdad? Y durante estos 3 años que estuve en la preparatoria, ¿verdad?, ella muchas veces llegó conmigo llorando y diciendo: papá, ya no soporto, ya no puedo, porque el mundo parece que quisiera que está en contra de mí. Parece que el mundo va en contra de mí, ¿verdad? Los jóvenes hoy en día están siendo atacados de una forma tremenda por filosofías, por situaciones que están yendo en contra de lo que Dios quiere. Ella me decía: papá, es que todos están en contra de mí, los profesores están en contra de mí, lo que se dice en las clases va en contra de lo que yo creo, en contra de mis valores. Yo le decía: hija, tranquila, que tú vas a estar bien, ¿verdad? Y sabes una cosa, yo tomaba a mi hija y oraba con ella y trataba de explicarle cómo tenía que seguir creciendo, y le decía: tienes que renovar tu mente, tienes que transformar tu vida. Tienes que empezar a capacitarte, a meterte aquí en tu mente el corazón de Dios, a meterte la palabra de Dios en tu mente para que puedas resistir. Ella estudiaba, ella oraba, y gracias a Dios, ¿verdad?, llegó a su último año de preparatoria y ella sigue firme. Gracias a Dios. Algo complicado. Me decía: papá, es que tú no sabes que hay jóvenes que dicen que son cristianos allí en mi salón, allí en mi escuela, pero están cediendo sus valores, están yendo para atrás, están negando su fe en Cristo Jesús, porque el mundo
ha sido más fuerte que ellos porque no tienen una relación con Dios. Le dijo, hija, está bien. Qué bueno que tú lo lograste. Qué bueno que tú dejaste de tener una mente gentil, una mente alejada de Dios. Qué bueno que tú, en vez de alejarte, te acercaste más a Dios y te aferraste a Dios. Eso es lo importante, hija. Los gentiles son personas que viven alejadas de Dios practicando el pecado. Porque una persona que vive alejada de Dios es una persona que no quiere saber de Dios, que no sabe de compromisos con Dios, que no quiere obedecer a Dios. Y aún dentro de la iglesia hay gente que tiene una mentalidad gentil, que le dicen, tienes que venir a orar. No puedo. Tienes que venir al curso bíblico. No puedo. Tienes que comprometerte con Dios. No puedo. Pero es que vives alejado de Dios. Así estoy bien. Hay muchas personas que tienen esa mentalidad de gentil, que viven alejadas de Dios, porque no quieren mover su comodidad, porque el pecado, ¿verdad?, está haciendo su trabajo en sus vidas. ¿Qué significa pecado? ¿Verdad? Desobedecer los mandamientos de Dios, errar el blanco. Hoy la iglesia está errando el blanco porque no quiere comprometerse, porque tiene miedo, porque no soporta que escuchar la verdad, porque la verdad es dura, es difícil. En un mundo en que se está exigiendo que seas como ellos quieren que seas, porque están practicando el pecado. Pero les tengo una buena noticia, amados. Los hijos de Dios ya no practicamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 3, 8, 9 dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Porque qué? Porque es nacido de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Usted no practica el pecado, ¿verdad? Porque usted nació de la simiente de Dios. Su naturaleza es divina. Jesús ya pagó un precio por sus pecados. Ahora usted ya no practica el pecado. Sí, pecamos porque no somos perfectos, porque solamente hubo uno, ¿verdad?, que creció y murió sin pecado, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no estamos en la constante, ¿verdad?, de estar pecando, porque cuando dice practicar el pecado se refiere a que es alguien que está siempre, todo el tiempo, está buscando hacer lo malo, está decidiendo hacer lo incorrecto delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la clave para no practicar el pecado? Dice la Biblia, en este versículo que leíamos, dice la Biblia así: no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Algo muy importante, amados, es que si usted permanece en él todo el tiempo, entre más tiempo pase usted con Dios, entre más tiempo busque usted de Dios, entre más escudriñe la palabra de Dios, entre más se comprometa con Dios, va a ser más difícil, ¿verdad?, que usted sea una persona que esté constantemente fallándole a Dios. Entre más busco a Dios, menos, ¿verdad?, va a haber, menos problemas va a haber para que yo siga a Dios. Necesitamos permanecer en él. Todo empieza cuando usted llega a Cristo Jesús. Cuando usted decide abrir su corazón a él y le dice: Señor, entra en mi corazón y saca a la persona gentil que hay en mí. Saca a esa persona que vive alejada de ti. Yo quiero que tú reines, que tú gobiernes en mi vida. Y no solamente Cristo viene, sino que tu vida, sino que tu cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llega a su vida y empieza a ser su guía. Empieza a ser quien le exhorta, quien le conforta, quien le redarguye, quien le guía todo el tiempo, el Espíritu Santo. Dos cosas hermosas suceden cuando llega Cristo a nuestro corazón. Y ahora, algo muy importante para que usted permanezca esa doble relación, tu relación con Cristo y tu relación con el Espíritu Santo,
tiene que ser algo que esté siempre, permanentemente, constantemente creciendo en tu vida. Usted tiene la responsabilidad, porque es su decisión, seguir teniendo una relación con Cristo y seguir creciendo y siendo lleno del Espíritu Santo. Esa es nuestra responsabilidad. Y quiero decirle algo muy importante. En el momento en que yo recibí a Cristo Jesús hace 27 años, ¿verdad? Hasta el día de hoy no he dejado de servirle. Ningún año de esos 27 años he dejado de servirle a mi Dios. Todo el tiempo, sí ha habido recaídas, sí ha habido desánimo, pero siempre me he levantado porque he permanecido en Dios. ¿Quiere saber cuál es la clave para que usted no se desanime? Para que usted siga avivado. Permanezca en su relación con Cristo y sea llena del Espíritu Santo todo el tiempo. Esa es la clave, mis amados. Permanecer en Él. Pero para eso necesitamos dejar que Dios haga algo en nosotros. Necesitamos decidir que Dios renueve nuestra mentalidad, que Él la renueve, porque esa es nuestra decisión. Yo quiero decirle que difícilmente una persona que no se deja trabajar, moldear, renovar por el Espíritu Santo, difícilmente será una persona que tenga victorias. Difícilmente será una persona que entienda el propósito de Dios en su vida, porque solamente renovando nuestro pensamiento, quitando nuestra antigua manera de ser, de pensar, y dejando que Dios empiece a trabajar en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad, solamente así vamos a poder conocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Mucha gente dice, es que Sergio, yo no sé qué Dios tiene para mi vida, y eso es terrible. Es terrible andar en la vida, ¿verdad?, sin saber que hay un propósito que Dios tiene dispuesto para usted. Porque en su mente hay tantas preocupaciones, hay tantas ocupaciones, hay tantas situaciones que no le dejan, ¿verdad?, no dejan que el Espíritu Santo renueve, porque no hay tiempo para eso. No hay tiempo para cambiar, no hay tiempo para comprometerme, no hay tiempo para decirle a Dios, cambia mi forma de pensar, cambia mi mentalidad. No hay tiempo. Romanos 12:2 dice así, vamos allá por favor. Dice, no os conforméis a este siglo, dice Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no te conformes a este siglo, a este sistema del mundo que tiene un sinfín, ¿verdad?, de formas, y que te dice, por esta forma o de esta manera puedes encontrar la felicidad. Pablo decía, no te conformes, o sea, no te acomodes. No te acomodes a lo que el mundo te está ofreciendo y que te está diciendo que siguiendo las cosas y la manera en que el mundo está dictando que se tienen que llevar las cosas, vas a ser feliz. Mas si en cambio Dios te dice, no es así. Empieza buscándome a mí, transformando tu vida, renovando tu mente. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? ¿Usted quiere conocer el propósito de Dios para su vida? Deje que Dios empiece a trabajar sus pensamientos, en su mentalidad. El renovar nuestra mente es una decisión propia, amados. Cuando llegamos a Cristo Jesús, ¿verdad?, lo único que no toca a Dios, no porque no pueda, sino porque así lo ha decidido Él, es tus decisiones, es tu libre albedrío. Es lo único que Él ha decidido no tocar a ti, porque te hizo libre para decidir. Y esa parte, ¿verdad?, que Él deja libre, es para que tú tomes la mejor decisión de seguirle o no seguirle. Desde el Antiguo Testamento, Dios le enseñó, por ejemplo, a Moisés, cuando le mandó, ¿verdad?, que diera ciertos estatutos, ¿verdad?, donde ciertos mandamientos fueran obedecidos para que hubiera bendición en el pueblo.
Y lo vemos en Deuteronomio 28, ¿verdad? Tienes que hacer esto y serás bendecido. Tienes que obedecer y obtendrás bendición. Y en Deuteronomio 30:19 dice así, como firmando el Señor lo que le había dicho a Moisés, esos mandatos que tenían que obedecer para poder ser bendecidos. Dice así: a los cielos y la tierra llamo, por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Diga, escoge. ¿Quién escoge? Nosotros. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues, dice, la vida, ha puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Usted tiene que elegir. Pero Sergio, ¿cómo sé si estoy escogiendo bien? ¿Cómo sé si estoy escogiendo lo correcto? ¿Cómo voy a decidir entre lo bueno y lo malo si no sé hacerlo? Exactamente. El problema del pueblo de Dios se llama ignorancia, ¿verdad? Oseas 4:6 dice: el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Y Jesús, ¿verdad? Andando en esos tiempos, en los tiempos, ¿verdad?, en que Él predicaba el evangelio, nos encontramos diciendo algo muy importante para perder o para quitar la ignorancia de nuestra vida. Juan 5:39 dice así: escudriñad, Jesús les decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué les decía Jesús? Escudriña. ¿Y qué significa escudriñar? ¿Verdad? Significa examina con atención todos los detalles de las palabras que hoy te digo. Es tiempo, ¿verdad?, de que usted no solamente lea la palabra, sino que escudriñe la palabra. Yo doy gracias a Dios, ¿verdad?, por los seminarios, por los institutos bíblicos, por Cristo para las Naciones, ¿verdad?, que están luchando por sacar de la ignorancia al pueblo. Pero Jesús decía: examina con detalle la historia, los eventos, lo que quise decir, para que puedas entender lo que quiero. Escudriña, dice la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Escudriña las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y lo más importante, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere conocer a Jesús? Escudriñe la escritura. ¿Quiere saber qué planes tiene Dios para su vida? Escudriñe la escritura. Porque cuando usted escudriñe la escritura, habrá luz suficiente en su mente para tomar las decisiones correctas sin equivocarse. Esto, amado, se llama renovar la mente. Dejar que la palabra de Dios penetre en nuestra vida para poder entender lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué es importante renovar mi mente? Yo quiero decirle algo. La única influencia que tiene el enemigo sobre nuestras vidas, ¿verdad?, es atacar nuestra mente a través de pensamientos que llevan un propósito: tentarnos para poder hacernos caer. Ese es el único, ¿verdad? Ese es el único, la única situación que tiene a favor el enemigo: tu mentalidad que no está renovada. Y quiero decir una cosa: Satanás se va a aprovechar de las mentes débiles para engañarlos, porque él adora la mente que ignora, y va a meter sus sutilezas, va a meter sus pensamientos para hacerte caer. Santiago 1, del 13 al 15. Satanás lo único que puede hacer es meter pensamientos de tentación en tu vida. Lo dice Santiago 1, del 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno, diga cada uno, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el siguiente versículo: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo quiero que ponga atención. Dios no va a tentar tu vida. Él no desea que tú seas tentado. Él no va a provocar en ti situaciones para que tú caigas. Nunca. Pero dice la palabra de Dios que es a través de la concupiscencia, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas. Y repito este versículo 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Según el diccionario bíblico, son los deseos pecaminosos, sexuales y terrenales desordenados que están dentro de nuestra alma, en nuestro subconsciente. ¿A qué voy con esto? Todos los que estamos aquí tenemos un archivo guardado dentro de nuestra vida, porque cuando Cristo vino a tu vida, te perdonó tus pecados, pero no borró tus recuerdos. ¿Me entiende? Y hay situaciones, ¿verdad?, que te hacían a ti ceder, ¿verdad?, cuando no conoces a Cristo, para que tú cometieras pecado. Eran puntos de debilidad que el enemigo utilizaba para que tú cayeras. Y aún siendo cristiano, dice la Biblia que hay una concupiscencia en nosotros, ¿verdad? Situaciones que hay, que sabe el enemigo, que si provoca situaciones en nuestra vida, ¿verdad?, que antes nos hacían caer, puede ser que pueda también funcionar el día de hoy. Obviamente una persona que tiene una mente no renovada, que hay fragilidad en su mente porque no existe la palabra de Dios, porque no hay una comunión con Él, porque no permanece con Él, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, no está con Él, porque Él no lo ha decidido. Es una persona, un blanco perfecto para ser utilizado para volver a reincidir. El enemigo es un ser, ¿verdad?, que está ordenadamente preparado, que tiene ejércitos preparados, que está constantemente, que conoce al hombre desde hace miles de años y que sabe cómo actúa, que sabe cómo son los hombres, que sabe cómo hacerles daño. Él nos conoce a nosotros. El enemigo te conoce. Los demonios nos conocen. Ellos saben cuando tú estás en lo secreto, qué estás haciendo. Ellos saben cuando tú tienes tiempos de debilidad, cómo caes. Ellos están apuntando. A este le gusta el alcohol, a este le gusta la pornografía, a este le gusta la mentira, a este le gusta robar. Y ahí está constantemente llevando un archivo, ¿verdad?, de lo que hacemos y lo que hemos hecho. Y entonces, cuando llega el momento de la tentación, ¿verdad?, en esos tiempos de debilidad, el enemigo dice: voy a hacerlos caer, ¿verdad? A esta persona le gustaba el alcohol. Y por ahí veía que cuando tú eras alcohólico, ¿verdad?, a ti te gustaba hacer las cosas a tu manera. Tú preparabas la fiesta y tú te alcoholizabas y te embriagabas. Y ahora que te convertiste a Cristo, ahora que dejaste de beber, ¿verdad?, se aparecen aquellos amigos que jamás te disparaban ni una coca, ¿verdad? Y ahora te dicen: vamos a hacer la pachanga, nosotros disparamos, es más, te compramos la cantina. Y resulta que tú eres una persona que a lo mejor cuando eras joven, ¿verdad?, había una mujer que te agradaba o un varón que te agradaba. No eras casado, pero nunca te hizo caso. Y ahora que conoces a Cristo y que estás felizmente casado con tu princesa o con tu príncipe, ¿verdad?, ahora se aparece y quiere todo contigo, ¿verdad? Porque nos conoce. Porque Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él anda acechando, ¿verdad? ¿Qué comen los leones, amados? Carne.
anda tras los carnales, se los quiere comer. Él nos conoce. Y no te sorprendas que el enemigo va a provocar situaciones para poderte hacer caer, usando esa concupiscencia. Dice, eres atraído y eres seducido. Ese es el plan del enemigo. ¿Cuántos están aquí? La Biblia dice que tenemos muchas armas, ¿verdad? En Efesios, ¿verdad? No vayan allá. En Efesios 6 habla de la armadura de Dios y habla de cosas como el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, la espada del espíritu, habla del escudo de la fe, del yelmo de salvación. Y hay otras armas más que tenemos que usar, como son la oración, como es el ayuno, como es la lectura de la palabra, como es el no dejar de congregarnos. Esas son palabras que Dios quiere usar para ti. Y quiero decirte una cosa: si nuestra mente está saturada de la palabra de Dios, si nuestras vidas están constantemente en una búsqueda de Dios, en oración, si tú constantemente estás ayunando, si tú constantemente estás escudriñando la palabra de Dios, saturas tu mente de su palabra. Y cuando viene la tentación, el Espíritu Santo tiene de dónde jalar herramientas para defender tu posición. Pero si esta mente está vacía, está hueca y no hay nada, no hay oración, no hay palabra, no hay nada, ¿qué toma el Espíritu Santo? Y es cuando viene el declive de nuestras vidas, porque no hay santidad. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos recordará su palabra. Un ejemplo de esto lo vemos, ¿verdad?, en el tiempo en que Jesús fue tentado. ¿Se acuerdan de la historia? Mateo 4 del 1 al 11. Vamos allá, por favor. Me lo ponen por favor en la pantalla. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Y quién es el tentador? El diablo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siguiente, por favor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Jesús usó la palabra. ¿Verdad que sí se puede? Jesús quiere usar la cantidad y la calidad de la palabra que tú has escudriñado y que has entendido en ti. Pero yo te pregunto en esta noche, ¿de verdad hay algo de la palabra en tu vida? ¿De verdad está saturada tu mente de su palabra? Porque es la única forma en que Dios va a poder renovar tu mente. Quiero decirte dos puntos o características importantes de una mente renovada. Una mente renovada es una mente que no tiene orgullo. Es una mente sin orgullo. Desde el principio de la creación, lo primero que sacudió a la creación de Dios fue el orgullo que Satanás levantó en su corazón cuando se rebeló contra Dios y que no quiso arrepentirse porque no se arrepintió. ¿Qué es el orgullo? El orgullo
es una mentalidad que se siente superior a todos los demás. Este fue el pecado de Satanás, una mentalidad gentil. Quiero que me acompañes a Santiago 4:6, por favor. Dice la palabra así: pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Es que, pastor, yo soy orgulloso, pero creo en Dios. Bueno, dice la palabra de Dios que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero el punto no es ese. El punto y la pregunta es: tú que eres orgulloso, ¿obedeces la palabra? Porque Satanás no obedeció la palabra. El orgullo no te permite obedecer la palabra. En la iglesia hay muchas personas que no quieren obedecer la palabra. Hay muchas personas que se le dice asistan y no van. Hay mucha gente que dice yo no voy a la iglesia porque allá en mi casa hago mi servicio, ¿verdad? Y yo busco a Dios a mi manera. Y yo tengo mi manera de hacer las cosas para con Dios. Pero no me digas que me tengo que sujetar. No me digas que tengo que asistir. No me digas que tengo que colaborar. No me digas que tengo que diezmar. No me digas eso. Yo amo a Dios, pero no le obedeces. Eso se llama orgullo, amados. Y eso no permite que tu mente sea renovada. Mas sin en cambio, una persona humilde, ¿verdad? Es alguien, no estoy hablando de humillarse. Una persona humilde es alguien que sabe, ¿verdad? Aceptar que a veces sabe ganar, que a veces pierde. Es una persona que acepta que a veces no conoce y que quiere aprender. Es una persona que tiene un espíritu enseñable. Allá en la congregación de Izcalli me ha llegado mucha gente. Es que, pastor, yo tengo tantos institutos bíblicos y sé tanto. Ah, qué bueno. Vete al curso A. No, ¿cómo cree, pastor? Yo necesito estar ya sirviendo, ¿no? Lo primero que tienes que aprender es que tienes que ser humilde y sujetarte y empezar a aprender a tener un espíritu enseñable. Gracias a Dios por la amistad cristiana, por todos los años que esta iglesia ha estado aquí, que yo sé que ha cambiado muchas vidas a través de la palabra de Dios. Porque hasta allá, hasta Cuautitlán Izcalli, cuando yo nací, yo sabía de amistad. Pero si algo ha caracterizado esta iglesia es porque siempre está enseñando, porque siempre está capacitando, porque siempre está promoviendo la palabra de Dios. Aquí el problema es que la gente no quiere hacerlo, porque piensa que lo saben todo. Una mente renovada no tiene orgullo. Una mente renovada es una persona que no es negativa, que no tiene una mentalidad derrotada. Hay una tendencia, ¿verdad?, de las personas hoy en día en cuestión de algo que se llama prejuicio. Hay mentalidad con prejuicio. Hay gente que se anticipa, ¿verdad?, a las cosas. Hay gente que anticipa su derrota antes ni siquiera de haber empezado a pelear la batalla. Usted se va a encontrar con gente que está pensando siempre, un prejuicio es hacer un juicio anticipadamente y empezamos a juzgar, ¿verdad?, alocadamente situaciones que están pasando. Por ejemplo, es que la doctora Pardillo no me saludó, de aseguro no me quiere. Me anticipo. Es que nadie me va a visitar, de aseguro solamente visitan a sus consentidos. Es que ni siquiera probó mi comida, lo más seguro es que no le gusta. Y estamos promoviendo una mentalidad de derrota anticipada, una mentalidad negativa que está fracasando todo el tiempo, porque solamente está pensando en que no lo va a poder lograr. Es que será que Dios me pueda cambiar. Yo creo que no, como soy nunca me va a cambiar.
y no cambian. Y termino con este punto, ¿verdad? Una mente renovada es una mente que sabe perdonar. Si algo movió este mundo, amados, fue el perdón. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz del Calvario cuando estaba siendo crucificado? Le dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra perdón significa pasar por alto, dejar libre, sacar del encierro, soltar. Jesús decía: Señor, pasa por alto sus pecados, pasa por alto su maldad. Una persona, ¿verdad?, que realmente ha sido renovada es una persona que sabe perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Iglesia, es tiempo de cambiar nuestra mentalidad. Dios quiere gente que tenga una mentalidad, ¿verdad?, renovada. Una mentalidad que vea hacia arriba, que tenga santidad. Una mentalidad dispuesta, una mentalidad valiente a cambiar, a comprometerse. Una mentalidad que decida. Porque Dios no te va a obligar, pero siempre te va a presentar a ti un proyecto y te va a decir: ve, esto es lo que te ofrezco. Es tu decisión, ¿verdad? Decidir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Pero no te voltees. Tienes que decidir tú. Dios presenta su palabra. Y aquellos que deciden escudriñar la palabra de Dios empezarán a transformar su mentalidad y a transformar su vida. Todo empieza aquí. Porque cuando usted recibió a Cristo, ¿verdad?, usted tuvo que tomar una decisión aquí. Alguien le predicó de Cristo. Y sabe algo que recuerdo muy importante, es que cuando nos estaban compartiendo la palabra de Dios a mi familia y a su servidor, había gente orando por nosotros. Qué importante es la oración. Dice la Biblia que el Espíritu Santo redarguye de pecado. Él es el que convence al hombre de su maldad. Él es el que convence al hombre de que cambie su mala manera de vivir. Y cuando usted ora, empieza la gente a cambiar. Hace ratito oraban de 7 a 8. Y sabe que esa oración empieza a cambiar la vida de la gente que empieza a llegar aquí. Que cuando llega gente nueva por esa puerta, empieza a sentir que algo se le cae. Porque ya estuvo su pueblo orando. Y ya el pueblo de Dios estuvo intercediendo. Y cuando están en la presencia de Dios, cuando aquí se dan cuenta que esa venda fue quitada porque el Espíritu Santo empieza a trabajar en su vida, es convencida por la palabra de Dios. Y entonces están en la posición de decidir seguir a Cristo o no. Pero es nuestra decisión. Hoy te digo una cosa, iglesia: si tú oras, si tú lees, si tú escudriñas la palabra de Dios, tendrás la oportunidad de decidir correctamente. Correctamente. Es tiempo de tomar decisiones. Es tiempo de pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque me he cerrado, porque no he querido tomar las decisiones correctas. Perdóname porque me he guiado por mi propia prudencia.
por mis propios conocimientos, porque me he sentido orgulloso, porque he sentido que no me hace falta nada. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas su palabra para cambiar. La palabra de Dios es la que tiene el poder para renovar nuestras mentes, para cambiar nuestras vidas.